Saludos a todas y a todos. Vamos a realizar de la semana 3 el ejercicio sugerido número 5, ya que previamente lo subí en un video, pero pido las disculpas, me equivoqué y subí otro video que correspondía al video 6, al sugerido 6. Entonces vamos a, como digo, realizar este de la semana 3, el problema número 5. Hablamos de una piscina, más o menos le podemos dar las dimensiones que estamos viendo, con ancho, largo, alto, y con el dato de que el largo es el doble del ancho. Por otra parte, me indica una expresión para su volumen. Me dice, según lo que tengo en mi figura, que el volumen estaría dado por la multiplicación de todos los lados o todas de esta figura, ¿ya? O sea, x por y por z, y nos indica que eso es 1680. La idea, me tengo que enfocar en una resolución del problema que nos pide que en realidad la cantidad de pintura que se utilice sea la mínima, ¿ya? Eso significa que tenemos que minimizar el área, ¿ya? Y para minimizar el área, una de las ideas, o lo principal para tener en cuenta, es que todas las variables las tengo que transformar para dejar la función solamente dependiente de una sola variable. Entonces vemos la ecuación de volumen que acabamos de plantear acá. Ya hice el reemplazo de y por 2x y despejamos z en función entonces de x. De esta manera simplificamos y obtenemos que z nos va a quedar 840 sobre x cuadrado. Con estos antecedentes me refiero a que tenemos ya la expresión para y, ¿ya? Las vamos a destacar, y tenemos la expresión para z. Construimos entonces nuestra ecuación para el área, ¿ya? Y como adelantaba, nuestra intención es que el área sea mínima. ¿Cuál es el área de la figura? ¿Ya? Si vemos ahí el diagrama, tenemos que la base estaría dada por x por y. ¿Ya? Entonces vamos a anotar acá que su base sería x por y. Más, tenemos los lados, podemos hablar quizás de lados frontales, ¿ya? Me refiero al que está acá y el posterior que está atrás, y el área de eso sería 2i por z, más el área de los otros dos lados que nos faltan, que sería el correspondiente a esa zona, ¿ya? Y el posterior que está, digamos, frente a él, sería 2 veces x por z. Y a partir de nuestros cambios de variable que vamos a realizar, podemos entonces el valor de y reemplazarlo por 2x. A su vez, vamos a reemplazar en el segundo término tanto el y el z. Nos queda 2 por 2i por el z, que es 840 sobre x cuadrado. Y en el último término el z, nuevamente 840 sobre el x cuadrado. Y simplificamos, digamos, nuestra expresión para tener, digamos, una expresión más sencilla que nos permita en el fondo hacer una derivada más fácil, ¿ya? Tenemos el primer término, 2x cuadrado. En el segundo término, me acabo de fijar, y eso es importante, ser bien ordenadito, tengo un error, ¿ya? En el sentido de que anoté ahí 2i, si ustedes se fijan, ¿ya? Y había hecho el cambio, la variable tiene que ser 2x. Entonces hagamos el cambio ahí. Y bueno, la multiplicación de eso me estaría dando, en este caso, 2
por 2 y por 840. Lo que corresponde a 1680. Y debemos aparte simplificar. ¿Ya? Vamos a simplificar acá. Ese término x con el x cuadrado me quedaría solamente un x. El término siguiente, también volvemos a hacer la simplificación del x con el x cuadrado que está abajo y la multiplicación que me da en este caso 1680. Y ahí me acabo de dar cuenta nuevamente que, importante el orden, me equivoqué en la multiplicación previa. ¿Sí? Si se fijan acá, me faltó multiplicar por 2 en ese término y eso me da en realidad 3360. ¿Ya? Para que no nos confundamos, revisemos. Teníamos el área de la, digamos, de la base, que era x por y. ¿Ya? Lo vamos a destacar acá. Y hice el reemplazo de y por 2x y obtuve el 2x cuadrado. Tenía uno de los lados que era 2iz, reemplacé el y por 2x y reemplacé z por ese término. Al hacer la multiplicación de toda esa expresión, obtuve 3360 sobre x. En el último término, que era el otro lado que nos faltaba, x por z multiplicado por 2, reemplacé la expresión para z y al hacer la multiplicación 1680 sobre x. ¿Ya? Y ahí ya podemos darnos cuenta que los denominadores son comunes y podemos hacer, digamos, la suma, manteniendo el denominador y sumando los términos como 5040 sobre x. Para dejar una sola expresión, para facilitar la división, amplificamos, nos queda el primer término, 2x cubo más 5040 y todo sobre x. Y ahí tenemos nuestra función del área. ¿Ya? Y como estamos en esta semana en que estamos optimizando, para poder optimizar tenemos que calcular la derivada. Entonces vamos a anotar aquí que vamos a optimizar calculando entonces la derivada de a. Su derivada del área nos indica la regla de división, que sería la derivada del término superior, que nos daría 6x cuadrado, por el término inferior sin derivar, acá un menos, mantengo el término de la parte superior o numerador y derivo el denominador, que en este caso sería 1, y todo partido por el denominador al cuadrado. Vamos a multiplicar, ver qué nos queda. Tenemos 6x cubo menos, eliminamos el paréntesis, nos cambia los signos y nos queda esa expresión. ¿Ya? El proceso de optimización nos indica que el paso siguiente es igualar esta derivada a 0. ¿Ya? Por lo cual tenemos 6x cubo. Vamos a hacer de inmediato la resta. Sería el 4x cubo menos 5040 sobre x cuadrado y todo eso igualado a 0. Paso, digamos, multiplicando mi x cuadrado hacia el otro lado, conociendo que x no puede ser igual a 0, ya que es una longitud, así que es un número positivo, y paso multiplicando, se elimina, despejamos, nos queda que x cubo sería equivalente a 5040 dividido por 4. Vamos a aplicar raíz cúbica
a esa expresión. Y bueno, vamos a acompañarnos con calculadora, digamos, para este término final. O lo podemos también dejar expresado, vamos a dejar expresado en este caso, podríamos también con calculadora, insisto, pero nos da raíz cúbica y la división de 5040 sobre 4 nos da un valor exacto de 1260. Y ahí entonces tendría el valor de mi primera variable. ¿Ya? Insisto, también pueden ocupar la calculadora y tener un valor, digamos, aproximado. Recordamos que y era 2 veces x, entonces nos queda 2 veces, esto correspondería al largo, 1260. Ya tenemos ahí entonces la expresión para el largo. Anteriormente obtuvimos el ancho y nos falta z, que recordamos era 840 partido por x cuadrado. Entonces tenemos 840 sobre la raíz cúbica y eso, digamos, al cuadrado. Raíz cúbica de 1260 al cuadrado. Y esa última fórmula correspondería entonces al alto de la piscina o también la profundidad. ¿Ya? Con eso acabamos de resolver nuestro problema. Pueden verificar también de que si multiplican precisamente las expresiones, me va a obtener o me va a dar el resultado del volumen de 1680. Eso por esta cápsula y nos veremos o nos escucharemos en una siguiente. Que tengan muy buena semana.